Muy buenos días a todos mis amados hermanos y amigos que escuchen el mensaje de hoy, en este sábado ya 20 de febrero, en un marco muy especial para nosotros, la Iglesia Adventista, pues estamos participando de un programa especial de oración y ayuno. En el día de hoy, amados hermanos, vamos a estudiar y reflexionar juntos en una temática bíblica que la he titulado Siete cosas preciosas o preciosísimas para Dios, según lo revela su santa palabra. Algo precioso es algo que es considerado de mucha estima, es una cosa o algo excelente, primoroso, digno de estimación. Generalmente está relacionado con algo precioso, eh, y que se le atribuye y se le reconoce mucho precio. Eh, Generalmente se le da a las cosas de orden material, pero también otras cosas en el aspecto del mundo axiológico o valórico, o también en lo viviente, en los seres vivos, en los colores, en cosas de la naturaleza, etcétera. Lo claro es que algo precioso es algo de alto valor y algo que está asociado y relacionado con la belleza. La Biblia comienza diciéndonos la primera cosa preciosa para Dios, que debe estar en la vida de sus hijos en este mundo. A través del sabio Salomón se mencionan dos de estas cosas preciosas para Dios. A través del rey David se menciona una. Por medio del apóstol Pedro se mencionan tres y por medio del apóstol Pablo se mencionan dos. Y vamos a ir pasando revista a estas declaraciones de la palabra de Dios, donde se refiere a las siete cosas preciosas a la vista de Dios, ante el corazón de Dios, que el Señor reconoce como algo que está para Él, para su corazón amoroso y sabio, de más estima, de más valor que muchas otras cosas que valora el hombre. La primera de ellas entonces está en Proverbios 20, verso 15. Así declaró el sabio Salomón. Hay oro, dijo él, y multitud de piedras preciosas. Indudablemente que es así. Hay lugares aquí mismo en Chile, especialmente en la zona central y norte, donde hay mucho oro. Las estimaciones reconocen que probablemente sobre la Tierra el total del material precioso sobrepasa eh, las miles de toneladas, es decir, más de 1.000 toneladas por lo menos deben haber distribuidas en el planeta Tierra. Son solo estimaciones. Y hay otros países donde el oro es mucho más abundante que en Chile. Lo claro es que es considerado un material precioso, de alto valor. Luego dice que hay multitud de piedras preciosas. En alguna oportunidad tuve el privilegio de estar en Brasil y allí en Foz de Iguazú estaba un vendedor ofreciendo piedras semipreciosas y me encantaron. Y hice un esfuerzo y pude comprar, tengo por lo menos 5 de esas piedrecitas, pero las preciosas eran muy caras y ni siquiera me alcanzaba para una. Bueno, las hay abundantemente en diferentes partes de la Tierra, especialmente en Brasil y en algunos países del África. Pero aun cuando el oro es precioso y las piedras se les reconoce algunas de ellas como joyas o piedras preciosas, la Biblia dice que hay algo más precioso que el oro y que las piedras preciosas. El sabio Salomón dice en la segunda parte del versículo que hemos leído, más los labios prudentes son joya preciosa. Y aquí me quiero detener brevemente. ¿Cuánto bien hace un labio prudente, una boca prudente? La prudencia es una virtud de la gente noble, de la gente que ha desarrollado valores.
que regula algo que es tan difícil dentro de nuestro cuerpo, la lengua. Que como también lo dijo el sabio Salomón, la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Y cuántas veces podemos permitir que de nuestra boca salgan palabras que no están asociadas a la prudencia o que no son prudentes y que en verdad causan mucho daño a las personas a quienes están dirigidas esas palabras? La Biblia, es decir, el autor de ella, Dios, considera que los labios prudentes, las palabras prudentes, la boca prudente es más precioso que el oro y también que las piedras preciosas. Que Dios nos ayude para no caer en un labio imprudente que dice cosas que para nada edifican la vida de nuestros interlocutores. Que ojalá al interior del hogar nuestro se escuchen siempre o se digan siempre de parte de nosotros palabras prudentes. Que en el trabajo donde participamos, donde nos desarrollamos laboralmente, la gente escuche de nuestra boca palabras prudentes. Que en la iglesia, en la escuela, donde quiera vayamos, la gente pueda decir: esta es una persona de labios prudentes, de boca prudente, y revela ciertamente que algo especial está en él o en ella. Debemos pedirle a Dios que nos ayude, porque la lengua no es fácil de dominarla. La Biblia habla mucho de lo que está en el poder de la lengua. La vida, es decir, la lengua puede ayudar a edificar, a bendecir, a guiar, a orientar, a enseñar, tantas cosas positivas, pero también la lengua puede dañar, puede transmitir dolor, puede transmitir palabras que más que edificar dañan y destruyen. Y por cierto, el Señor espera de sus hijos que ellos o ellas, nosotros todos, podamos tener labios prudentes para desenvolvernos en nuestra vida. En segundo lugar, el sabio Salomón, en el capítulo número 3, mis hermanos, y en el versículo 13 y 15 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Verso 15: más preciosa es que las piedras preciosas, y que todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. Esto lo dice el sabio Salomón, que la sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas. Lo mismo que de alguna manera el patriarca Job, incluso antes, mis hermanos, antes que Salomón, ya lo había declarado por el Espíritu, diciendo lo siguiente en relación con la sabiduría. Más dice el patriarca: ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí, y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a precio de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perla. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. El Señor quiere que sus hijos y sus hijas, todos nosotros, podamos ser guiados y podamos vivir guiados por la sabiduría celestial, la que viene de lo alto, del Padre de las luces. El apóstol Santiago y el apóstol Pablo declaran que existen dos tipos de sabiduría. Uno es la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que usan en general las personas que no tienen relacionamiento espiritual con Dios. Y la otra es la sabiduría que viene de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Y esta sabiduría es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, es bondadosa, llena de paz y de amor, y hace que su poseedor hable palabra prudente y tenga una conducta que armoniza con los valores y principios eternos del cristianismo. En alguna oportunidad el Señor le dijo a Salomón una noche en sueño, porque Salomón se encontró en una visión que el Señor le reveló. Y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo concederé. Y Salomón tenía muchas posibilidades. Tenía la posibilidad de pedir riqueza, mucho oro, piedras preciosas, plata, joyas, fama, riqueza, venganza de los enemigos, poder, tantas cosas. Pero la Biblia dice que él pidió sabiduría para poder conducir a ese gran pueblo por los caminos del Dios eterno. La Biblia dice que el Señor se agradó del pedido de su siervo y se le concedió sabiduría. Y se le concedió además otras cosas, otras bendiciones del Todopoderoso. Y mientras Salomón anduvo en la sabiduría que proviene de Dios, hizo tantas cosas de bendición para el pueblo. Nunca el pueblo de Israel llegó a tener una era más próspera que los días en que Salomón se dejó guiar por la sabiduría divina. Pero cuando él quiso actuar con la sabiduría ahora no divina, sino con su propia sabiduría, hizo tantas embarradas espirituales, cometió tantas equivocaciones, hizo tantas torpezas, se desvió del buen camino, se separó de Dios, trajo la maldición sobre el pueblo y vivió tantas cosas que por supuesto no trajeron ya en la segunda etapa de la vida de Salomón la bendición del Dios Todopoderoso sobre su vida. Y estuvo a punto de perderse para siempre si no fuera por la gran misericordia de Dios que le dio una oportunidad en el ocaso de su vida. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, querida iglesia, para que podamos vivir en la sabiduría, no terrenal, sino en la sabiduría celestial que viene de nuestro Dios. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice allí el apóstol por el Espíritu, ¿para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Mis hermanos, ¿qué comparación hace un hombre de Dios con la sabiduría de Dios, con los labios prudentes que tiene ahora el apóstol Pedro? Un hombre transformado por el poder del Señor, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y dice esto, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. Mis hermanos, ¿cuánto trabaja la gente? ¿Cuánto trabajan grandes empresarios por tratar de tener el respaldo a través del material precioso o de bienes de otra naturaleza, pero que tienen respaldo en las instituciones financieras, en el oro y la plata? Mis hermanos queridos, pero aquí nosotros tenemos algo más valioso que el oro, y que las perlas preciosas, y que las joyas preciosas, la bendita fe, que nos hace tener la seguridad de que somos hijos de Dios, y que aunque somos seres que estamos en este mundo caído, y que aunque sabemos que el pecado nos ha hecho daño y nos ha hecho sufrir, y a veces padecemos pruebas duras en la vida, pero la fe nos hace mirar la vida en otra dimensión, en otra perspectiva. Nos hace creer en las promesas verdaderas y fieles de nuestro Dios de amor. Y por otro lado, nos hace estar seguros de la veracidad y de la realidad de un plan de salvación basado en el amor y en la misericordia infinita de nuestro Dios. Nos hace estar seguros en la veracidad de su palabra y creer sus promesas de que Él ya ha hecho tanto por nosotros, por nuestra salvación, y que lo que aún falta por cumplirse en el cronograma divino, en el marco del plan de salvación, terminará de cumplirse con toda seguridad.
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que nos da la más absoluta seguridad de que las cosas espirituales son así, son verdaderas, son ciertas. Es una realidad que nos da la absoluta seguridad de que nosotros estamos viviendo y yendo por el camino correcto rumbo a nuestro glorioso hogar celestial. Que el Santo Espíritu nos ayude para desarrollar a través del estudio de la palabra la preciosa fe dada a los santos del Altísimo. Vamos ahora a retroceder al Salmo de David, en el Salmo 126, mis hermanos. Salmo 126, y vamos a leer específicamente una declaración que está allí muy maravillosa, que dice así en el versículo 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aquí se habla de la preciosa semilla, para representar en sí la palabra del Señor, que explica el evangelio de la gracia de Dios y de la salvación de Dios, de la eterna salvación de Dios ofrecida por gracia a todo pecador arrepentido y creyente, y que acepta al enviado de Dios, a su Hijo, como su Salvador personal. Cuán preciosa es esta semilla, que un día cayó también en nuestros corazones, en nuestra mente. Así como simbólicamente la semilla se echa en el surco de la tierra, un día esta verdad espiritual, esta semilla espiritual llegó al conocimiento nuestro. Y de alguna manera, usando instrumentos humanos y por obra del Espíritu Santo, esa semilla cayó en nuestras mentes, cayó en nuestro corazón y dio fruto espiritual. Desarrolló un ser espiritual. Y nosotros sabemos la importancia que tiene para nuestra vida como discípulos del Señor la Biblia. La Biblia, la preciosa Biblia, que contiene, ¿cierto?, el mensaje de Dios para mi vida, para mi salvación, para que yo pueda transitar a este glorioso destino eterno ofrecido por gracia de Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, querida iglesia, si hay algo que vale más que tantas cosas de esta tierra, por las cuales tanto se afana el hombre, es la importancia que tiene para nuestra vida este libro sagrado, el libro sagrado de Dios, la Biblia, la bellísima Biblia, preciosa para mí, como dice el himno. Así quiero animarte y quiero recordarte que en verdad las cosas preciosas para Dios son hasta el momento los labios prudentes, en primer lugar, la sabiduría celestial que ofrecida al hombre y al que la solicite, al Hijo de Dios que la solicite. En tercer lugar, la fe que es más preciosa que el oro, y que para que el oro, cierto, se purifique debe pasar por el fuego. También la fe, que vale más que el oro, y para que se purifique tiene que ser probada en las pruebas de esta vida. También, hermanos, necesitamos recordar que la palabra del Señor, la semilla de la verdad, entregada a través de la palabra santa, es preciosa para Dios. ¿Cuánto vale la Biblia para el discípulo de Cristo? ¿Cuánto vale la Biblia para nosotros, queridos hermanos de nuestra iglesia adventista, queridos y apreciados amigos? ¿Cuánto vale la Biblia para mí? Les cuento que hace ya unos 6 años, en uno de los grandes supermercados de Concepción, allí en el Trébol, en el mall del Trébol, venía desde el sector de Talcahuano, por la autopista que une Talcahuano con Concepción. Y pasé rápidamente, en unos 10 minutos, estacioné mi camioneta y dejé mi maletín en el asiento de adelante del copiloto.
Y fui rápidamente a comprar algo que necesitaba para venirme después al Templo Central de Concepción, que tenía una reunión allí. Y en ese intertanto de 10 minutos me abrieron la camioneta y me robaron el maletín con todo lo que llevaba allí. Y mi preciosa Biblia, que la usé durante 33 años. Créanme, hermanos queridos, que lloré. Lloré de impotencia, de molestia, pero por sobre todo por el aprecio, el cariño que le tenía a ese ejemplar que estaba gastada por el uso. 33 años, hermano. La tenía toda subrayada. Algunas hojas ya estaban, ya no las, casi no las podía tocar, pero era preciosa para mí porque era una compañera fiel. Y cuánto aprendí de Dios, cuántos encuentros tuve con el Señor por esa Biblia que tanto amé. Bueno, después busqué una semejante, que es esta, la preciosa Biblia que más uso ahora, Reina Valera 60. Tengo varias versiones, pero esta Biblia es la tercera Biblia que le tengo un cariño especial. Pero lo más importante no es el ejemplar en sí, es lo que representa la Biblia para nosotros. Luz para nuestros pies, para, ¿cierto?, lo que nos guía por la ruta del Señor, por la senda del Señor, y que nos muestra la historia sagrada, que nos muestra el plan de salvación, que nos muestra las miles de promesas de Dios para acompañarnos y para guiarnos a nuestro hogar celestial. Vamos a ver ahora la quinta cosa preciosa para Dios. También vamos a consultarle al apóstol Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 18. Y dice así la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata. Nótese, hermano, que aquí el oro y la plata, aunque son materiales preciosos para el hombre, para las instituciones financieras, sin embargo, hay algo que es más precioso que el oro y que la plata, y que fue el precio que se pagó por nuestro rescate. Y he aquí la quinta cosa preciosa para Dios. Dice el apóstol Pedro, no con oro corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Esa sangre preciosa que evidenció la entrega de una vida llena de amor y de misericordia, y que por la gracia de Dios tuvo que gustar la muerte por todos, porque era el único medio encontrado por el cielo para pagar nuestra condenación, nuestra culpabilidad. Él se hizo nuestro sustituto y nuestro garante, y tuvo que entregar su vida por amor y para darnos opción al perdón y a la redención, al costo que tuvo que pagar el bendito Salvador, el gran libertador de nuestras vidas, del poder destructor del pecado que nos llevó a condenación y también del poder algún día de la muerte. Queridos hermanos, ¿cuánto vale la sangre de Cristo? Que tiene poder, ¿cierto?, para poder limpiar la vida de cada uno de nosotros. Esa sangre preciosa, pura, sin mancha y sin contaminación, fue el precio que el cielo pagó ante todo el universo, ante la justicia eterna, para poder darnos opción de salvación a cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que valorar el costo de nuestra salvación y esa sangre bendita que simbólicamente tiene el poder de limpiar todo pecado de un pecador arrepentido. Luego de ir de las cosas valóricas, de los principios y de las promesas, el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, va a la persona más importante en el plan de salvación, en el ser donde se centra nuestra salvación. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo número, hermanos, versículo número 5, quizás 4, 5 y luego 7.
acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Luego dice en el verso 5, vosotros también como piedras vivas, en sentido figurado, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Luego dice en el verso 7, para vosotros pues, los que creen, Él es precioso, pero para los que no creen, es la piedra que los edificadores desecharon y que ha venido a ser cabeza del ángulo. Qué maravilloso es lo que dice aquí el apóstol San Pedro. Para algunos Cristo es la piedra donde tropiezan. No quieren mejor saber de Él o comprometerse con Él, porque reconocen que es un ser diferente a los demás seres humanos y que es más que solo ser humano. Pero mis hermanos, nosotros, la iglesia, Él es lo más precioso que tenemos. Él es lo máximo. Él es la joya preciosa, el tesoro más precioso y más valioso. Sin Cristo no tendríamos a la postre nada, pero con Cristo, mis hermanos, mis amigos queridos, lo tenemos todo, lo tendremos todo. Aunque seamos limitados económicamente aquí, eso no importa. Aunque seamos pobres desde el punto de vista de los recursos humanos, no importa, mis hermanos. La mayor riqueza para el cielo que puede tener un pobre mortal, un ser humano como nosotros, es tener por la fe a Cristo como su Señor y como su Salvador personal. Por eso, querida iglesia, no hay nada que en esta tierra pueda tener un valor mayor, algo cuyo precio sea más grande, algo más precioso que Cristo, nuestro buen Salvador, el bondadoso Señor Jesús. Que el Santo Espíritu nos ayude para no olvidar jamás esto que para el cielo vale más que el oro y que la plata. Podríamos repasar, hermanos, hasta aquí las 6 cosas preciosísimas para el Señor. Los labios prudentes son joya preciosa. La sabiduría celestial que proviene de Dios y prometida por Dios vale más que las piedras preciosas. La fe es más preciosa que el oro y que la plata. La preciosa semilla, ¿cierto? La preciosa semilla que representa la palabra de Dios, que nos revela el Evangelio de la gracia divina, vale más, ¿cierto?, que las cosas pasajeras o superfluas de esta vida terrenal y pecadora. En quinto lugar, mis hermanos, la sangre preciosa, bendita del Cordero de Dios, que fue derramada por nuestras culpas, por nuestras iniquidades, y el Padre castigó en la vida del Santo Hijo de Dios mis propios pecados, y esa sangre fue derramada y tiene poder para quitar mi pecado, para limpiar mi vida simbólicamente y hacerme apropiarme a mí de los méritos de mi maravilloso y buen Salvador. Luego el apóstol Pedro dice, Él, la persona del Hijo de Dios que derramó su sangre, aún es más precioso. Sin embargo, hermanos, la Biblia no termina aquí. El gran apóstol Pablo, ese hombre de Dios, declaró ante un grupo de ancianos estas solemnes palabras. Hechos capítulo 20, verso 24, dice él, entre otras cosas, los ancianos de la iglesia allí en Mileto. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? ¿Qué es precioso para un hombre entregado a la voluntad divina, para un hombre santo que se ha comprometido para servirle al Señor? Una vida con propósito,
una vida que está envuelta en la misión de Cristo, una vida que está envuelta en el Evangelio de la salvación. La vida de Pablo tenía valor y tenía sentido y era preciosa solo si estaba unido a aquel que es precioso, más que el oro y que la plata, que es Cristo, nuestro buen Salvador. Por lo tanto, hermano, cada uno de nosotros, si permitimos que nuestra vida esté en Cristo, por la fe escondida en Cristo y comprometida con Él y con la misión que Cristo tiene en este mundo, que es diseminar el Evangelio de la gracia para que muchas otras personas puedan conocer este camino a la salvación eterna, esa es una vida con propósito y una vida preciosa para los ojos de Dios. Él ama a todos los seres humanos y desea la salvación de todos, pero una vida sin Cristo pierde todo valor. Somos criaturas de un valor menor. Nuestra vida recobra valor y valoración diferente cuando está escondida por la fe en Cristo, el Hijo de Dios. Luego el apóstol refiere algo muy importante en el verso 28 del mismo capítulo. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por anciano, le dice a los ancianos, o por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él compró por su propia sangre. Aquí se habla de un precio que Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que pagar por una redención, por comprar algo que le pertenecía, sus hijos. Y en este marco y en este contexto, por cierto, se refiere a la iglesia. Así, mis hermanos, para Dios, la iglesia y la iglesia envuelta en la misión que es la predicación del Evangelio, es algo a la vista de Dios, de la más alta consideración y de la mayor valoración en todas las cosas en que se puede dedicar el hombre. Por eso, hermanos queridos, que aquí nosotros tenemos que entender, la iglesia es preciosa para Dios, pero una iglesia comprometida con la misión de Dios. Así, usted y yo estamos llamados a ser personas preciosas para el cielo, que viven la vida, que la aprecian como un don de Dios, que la valoran en Cristo y que se unen al autor de la vida, al verbo eterno de Dios, para poder diseminar las buenas nuevas para la salvación de muchos. Que en este sentido la bendición de Dios sea con todos nosotros y en este santo sábado podamos gozarnos en estas horas de oración y ayuno a meditar en estas cosas que para la vista del Señor son preciosas, más que el oro y que la plata. Dios te bendiga, Dios me bendiga, Dios bendiga a toda nuestra amada iglesia, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos. Un grande abrazo, que seas realmente receptáculo de la bendición celestial en estas horas de este santo día del Señor. Dios te bendiga ahora y para siempre. Amén.